Vamos a ver a continuación dos de las herramientas más frecuentemente utilizadas en el ejercicio de la profesión de auditor, como son las entrevistas y los cuestionarios de auditoría. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista? Es una de las herramientas fundamentales, es el momento en el que uno puede comprobar realmente la veracidad y algunos hechos que a través de la observación directa no puede llegar a obtener el auditor. El objetivo fundamental es la sinceridad del entrevistado. Para ello, en las cualidades del auditor, una de las variables es el mundo de la psicología. Por lo tanto, hay que conseguir un entorno en el cual el auditor garantice que la persona está siendo sincera y le aporta la información que realmente requiere. Esto hay que utilizar determinadas técnicas que en psicología son conocidas, como por ejemplo, sabemos que si el auditor accede al lugar de trabajo del entrevistado, este se siente en su entorno y por lo tanto no se ve tenso en ningún momento, mientras que si el entrevistado es requerido que acuda a las dependencias del auditor, le damos oficialidad a la entrevista y por lo tanto es fácil encontrar con que el entrevistado se ponga más tenso y le da una sensación como que se va a un examen y por lo tanto mida más sus palabras y por lo tanto la veracidad se vea mucho más comprometida con respecto a la otra fórmula, que a lo mejor en un entorno más neutral garantizaría que esta persona se viera conformada. En segundo lugar, sería a través de la información. Una persona que se le reporta información del por qué se le está preguntando, lo que se le está preguntando y cuál es el objetivo del cuestionario o de la entrevista que se le está llevando a cabo, pues entenderá las razones, el valor añadido que éstas le van a reportar y a partir de ese momento contribuye de una manera activa a que lo que está reportando tenga un valor añadido para el auditor y, por supuesto, para la propia empresa. Todo esto requiere técnicas como es la técnica de preguntas. La técnica de preguntas no puede ser la única técnica utilizada como en un cuestionario. Solo hago preguntas y usted limítese a preguntar. Pongamos, por ejemplo, la siguiente circunstancia. Se sabe que, pongamos por ejemplo, pues que una persona es capaz de hablar a una velocidad media de unas 300, 400 palabras por minuto. Y se sabe que somos capaces de pensar a una velocidad muy superior, más de 1000 palabras por minuto. Lo que significa que mientras yo estoy hablando, cualquiera de los que me están escuchando ahora mismo, ustedes pueden estar pensando en cualquier otra circunstancia respecto de mis propias palabras. Sin embargo, si yo ahora les lanzara una pregunta de manera directa y les dijera, ¿y qué piensan ustedes a este respecto? Y me quedara yo callado, ustedes se quedarían realmente pensando en esta única dirección, pero no existiría esta comunicación. Entonces, les estaría yo parcialmente bloqueando su capacidad de aportar más valor añadido. La técnica de preguntas, por lo tanto, debe ser una técnica que debe estar combinada con una conversación fluida con el entrevistado, de manera que utilizamos un cuestionario, pero también mantenemos una conversación con el tiempo suficiente y sin irnos por las ramas al objeto de que la información pueda ser realmente utilizada y validada a posteriori, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el medio utilizado para esta entrevista no es como el caso de la transparencia, que sería casi un interrogatorio, sino a través de la capacidad psicológica del entrevistador. Algunas recomendaciones, como autores como Ron Weber han establecido para que la entrevista tenga éxito, es, en primer lugar, por ejemplo, analizar la información si no está disponible por otros medios, al objeto de evitar molestar, o que se quiera ampliar la información que hemos obtenido por otros medios con la persona del entrevistado. Evidentemente, una de las circunstancias que es recomendable es que el entrevistado, cuando se le hable, se haya analizado previamente todos los aspectos que guarden relación con su persona y con su ejercicio profesional, al objeto de intentar alcanzar un punto de común acuerdo, de común conversación y no hablar de cualquier circunstancia cuya información nos viene por primera vez de la mano de la entrevista que estamos teniendo. En segundo lugar, identificar previamente a las personas a entrevistar, tanto la situación, el rango que ocupan, la disponibilidad de tiempo, como su propia personalidad. Hay personas que se ponen muy nerviosas en una entrevista de auditoría y hay personas que son capaces de hablar de la primera pregunta más allá de una hora. En tercer lugar, preparar la entrevista con una lista de preguntas y establecer un guión para evitar irse en aspectos que no son el objetivo perseguido por el mundo de la auditoría, por el ejercicio de la auditoría. Planificar el tiempo y definir el lugar, evitar horas de comida, gente en la que esté o muy agobiada en materia de trabajo o que disponga de tiempo, concertar una entrevista con anterioridad y comprobar que realmente pueden en ese momento. Tomar notas, evitar grabaciones en cinta porque automáticamente la persona queda como más reacia a aportar información, dado que queda grabado, y como queda grabado, pues le da miedo la repercusión que eso puede llegar a tener, así que prefiere tomar notas, que después de todo la nota la está tomando el auditor, y que es susceptible de variaciones, percepciones o modificaciones al contenido de lo que hemos estado conversando, ¿no? Y luego analizar el exceso de toma de notas, es un riesgo también frecuente, no querer perder ningún detalle de los que está contando el entrevistado,
y en este caso evidentemente también es peligroso porque el entrevistado en ese momento puede dejar de hablar porque le da miedo haberse ido de la lengua, y cosa que no es el objetivo perseguido evidentemente. Por lo tanto, la entrevista lo antes posible, el análisis antes de que se nos olviden los detalles que hemos tenido en la conversación, y hay que separar entre lo que han sido hechos reales que se podrán comprobar y lo que son opiniones por parte del entrevistado. Riesgos, según la guía Auerbach, que suelen ocurrir cuando se desarrollan entrevistas. Pues los riesgos se basan, esta lista, en base a criterios frecuentemente ocurridos, se basa en la experiencia. El primero es discutir con el entrevistado. Hay que recordar que el auditor es el profesional y debe hacer lo que un aficionado no lo sabría hacer fácilmente. Y por lo tanto, si la personalidad o la persona que tiene delante no tiene la talla o la facilidad requerida, el profesional sí debe tenerla. Y por lo tanto, el que la persona no le sea simpática, no le sea amable o no le sea participativa es una característica en la que el auditor debe ser capaz de manejar bajo su prisma de profesionalidad y no de sentimentalidad o de percepción de es que me ha ofendido, ¿de acuerdo? En segundo lugar es la agresividad, evitar agredir ni con las palabras ni, por supuesto, físicamente. En tercer lugar, tomar demasiadas notas, dado que genera la sensación de estoy contando en exceso, ¿de acuerdo? O parece que sea excesivamente relevante lo que estoy contando, y mejor un cuestionario, hay un guión y así de esta manera veo exactamente qué es lo que estoy respondiendo y que esto no es algo específico para mi persona, me genera más confianza, sino que realmente estoy siguiendo un guión que la auditoría tenía marcado cuando entró a verme, ¿no? Anticipar por el auditor las respuestas, obtener una actitud paternalista y hacer que el auditor pues haya congeniado, por ejemplo, en exceso con la persona que está entrevistando y le diga cuál sería la respuesta adecuada. El no tener respuesta ya es información en sí misma. Usar una jerga que no sea común, pretendiendo mostrarle al entrevistado los muchos conocimientos que uno tiene sobre la técnica en concreto y obligando quizás al entrevistado a reconocer que no conoce los contenidos. Un auditor informático que está entrevistando al director de informática de una empresa no puede querer utilizar una terminología que le haga decir al director de informática de esa empresa no entiendo lo que me estás diciendo, porque le está haciendo reconocer sus desconocimientos o sus lagunas de conocimiento. Hay que tener una jerga que sea común, no propia de la profesión de auditor y que la otra persona entienda a la perfección y se sienta amablemente recogido para que en esa entrevista se haga información adecuada. Y el intercambio de roles, es decir, que yo perciba tanto, entienda tanto en la situación en la que se encuentra, por ejemplo, la persona que estoy entrevistando, que llegue a ponerme en su propio pellejo y que realmente le esté dando un asesoramiento indirecto. Algo que también es importante tener en cuenta es dar consejos off the record porque pueden verse repercutidos a posteriori. Es decir, es frecuente que el auditor, si hace una vida cotidiana en la empresa mientras dura la auditoría, por ejemplo, en el almuerzo se le acceda alguien de informática de la empresa y le haga preguntas fuera de registro, en la cual le hagan preguntas del tipo, tú que has visto tantas empresas de estas características, ¿realmente el sueldo que nos pagan en esta empresa, tú crees que es el adecuado o realmente es tan pobre como el que yo te dije en la entrevista? Esa pregunta no tiene respuesta. Esa pregunta no debe tener respuesta porque, aunque digamos fuera de registro, podría en un momento dado venirse en contra nuestra o en contra del informe final de la auditoría que se ha dado lugar. Por lo tanto, el auditor debe saber que en el ejercicio de la profesión es desde que llega a la empresa hasta que se marcha de ella. En materia del cuestionario, el cuestionario hay que conocer, según la postura también de Ron Weber, es qué se quiere conocer con el cuestionario a seguir. Es la segunda gran herramienta que se utiliza en el mundo de la auditoría. Es si se quieren conocer hechos, opiniones o ambas cosas, si va a estar presente el auditor o no, en cuyo caso debe ser autoexplicativo, dado que no va a poder percibir el entrevistado exactamente qué es lo que se persigue con cada una de las preguntas, evitar las concretas, preguntar aspectos concretos evitando las muy generales que no conducen a ningún sitio y no permiten obtener datos, hechos o evidencias, evitar usar la jerga de la auditoría informática que no conduzcan indirectamente a las respuestas, evitar cuestiones hipotéticas que no permiten ser demostradas. ¿Qué hubiera hecho usted si se hubiera dado una circunstancia de este tipo, ¿no? Reflexionar sobre el rango que se estimará, dado que cada pregunta finalmente deberá tener una puntuación, una baremación y obtener finalmente una escala de valor en función de los resultados positivos o negativos de cada una de las preguntas que aparecen en el cuestionario, dando una puntuación final en función de los resultados obtenidos.
ha obtenido una satisfacción en el cuestionario de un 72,5% respecto a la materia de seguridad o en criterios de seguridad, dado que ha respondido o hemos analizado estas variables. En cualquier caso, el cuestionario es una herramienta fundamental que debe ser adaptado a las circunstancias del entorno que se pretende analizar y de las personas con las que uno pretende auditar. Un ejemplo de cuestionario, un ejemplo de entrevista podría ser el utilizado, y aunque es un ejemplo muy sencillo, yo creo que lo explica adecuadamente, es: imagínense que ustedes al acabar la profesión viniera un auditor y quisiera evaluar su nivel de actualización en conocimientos. Y le preguntara, la pregunta incorrecta sería: ¿te mantienes actualizado desde que acabaste tus estudios universitarios? La respuesta obvia y evidente sería sí. No es válida. ¿Cuál sería, en base a hechos, cuántos cursos que puedas demostrar has realizado desde que acabaste los estudios? ¿A cuántas revistas estás suscrito de rango profesional? ¿A cuántos congresos has asistido y que puedas demostrar que has asistido? ¿A cuántas jornadas? En base a los datos y hechos que yo voy obteniendo, finalmente podré concluir si esta persona tiene hechos suficientes que me demuestran que está actualizado o simplemente es una percepción personal de que, hombre, leo cosas, hago cosas, pero realmente de una manera demostrable ninguna de ellas.